Hola, bienvenidos a Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que declamaban en los honores a la bandera a los héroes de la revolución los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre Vámonos con Pancho Villa de Fernando de Fuentes. Bienvenidos. Estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro ritual de amor por el cine. En esta ocasión, nuestro episodio 46 está dedicado a la Revolución Mexicana y hablaremos de una película icónica del genial director Fernando de Fuentes. En la temporada 4, episodio 35, como parte de nuestro festival de Helltober, conversamos sobre El fantasma del convento, película de 1934 de este mismo director, y si desean conocer un poco más sobre su vida y obra, pueden remitirse a este ya clásico de Cine Esperanzas. La película de hoy resuena especialmente en mi corazón porque estando yo en secundaria, probablemente tenía 14 o 15 años, fui parte de un taller de apreciación cinematográfica con Susana López Aranda y una de las películas que vimos fue Vámonos con Pancho Villa, de Fernando de Fuentes. Y este director es uno de mis grandes favoritos. La he visto muchas veces desde aquella vez en Radio Universidad, proyectada en una pantalla con un cañón de esos que tenían 3 foquitos, 3 lamparitas, desde un VHS viejo y maltratado. Pues bien, Fernando de Fuentes fue una figura importantísima que impulsaría el cine mexicano durante su primera etapa y que sería fundamental para entender eso que llamamos la época de oro del cine mexicano, que es más o menos los años 40 y 50, termina más o menos con la muerte de Pedro Infante, de Jorge Negrete, de las primeras grandes estrellas del sistema mexicano de estrellas. Su obra en la década de los 30, me refiero a la obra de Fernando de Fuentes, con altas y con bajas, marcó el paso cultural, artístico y filosófico de los próximos 20 años de cine. El prisionero 13 en 1933 y El compadre Mendoza en 1934 son las primeras 2 etapas de una trilogía que aborda la Revolución Mexicana sin romanticismos ni suspiritos, como dice Rosalío Mendoza, interpretado por el gran Alfredo del Diestro en El compadre Mendoza, una de mis películas favoritas también. Durante la presencia de Lázaro Cárdenas, la presidencia de Lázaro Cárdenas, en un afán de impulsar la industria nacional, se subsidió la construcción de estudios e instalaciones que profesionalizarían a los creadores cinematográficos. Producida por Compañía Latinoamericana S.A., Clasa Films por sus siglas, Vamos con Pancho Villa sería la primera película filmada al amparo de esta nueva realidad. Recordemos, y ya lo hemos platicado muchas veces antes, que el cine de Hollywood no podía explotar el mercado hispanófono debido a la llegada de las películas habladas. Esta era un área de oportunidad muy grande para México que podría desarrollarse muy bien en el mercado de América Latina y España con comodidad. Sin embargo, la película de Fuentes costó $1,000,000 de la época y desde antes de estrenarse ya había llevado a la quiebra a la productora, Clasa Films de nuevo. De tal suerte que la cinta sería terminada en 1935, pero no vería la luz antes de 1936, casi al mismo tiempo que otra película del mismo director, Allá en el Rancho Grande, que esa sí sería sumamente exitosa
y se convertiría en la Biblia de un género nuevo, derivado del cine musical y que conoceríamos como comedia ranchera, un género que sería a la postre el predilecto del público mexicano y el más sobreexplotado. ¿Acaso sería también culpable de que la época de oro terminara? Pues se puede discutir. Vámonos con Pancho Villa. Cuenta la historia de 6 campesinos apodados los Leones de San Pablo, que deciden unirse a la División del Norte, ejército bajo las órdenes del general Doroteo Arango Pancho Villa. La cinta, perdónenme, la cinta empieza mostrando a un líder carismático, cercano al pueblo, generoso, que enamora a los leones, quienes le entregan su lealtad y su fe. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Bueno, no es coincidencia porque es un personaje histórico. Tiene sentido. Uno a uno irán entregando sus vidas por esta revolución. Con cada muerte se irá muriendo también la ilusión y se resquebrajará la figura del héroe, revelando a un humano, uno fallido y lleno de temores. Durante la filmación de Vámonos con Pancho Villa, don Fernando de Fuentes gozó de mucha libertad creativa. Aunado a los diferentes subsidios que recibió del gobierno, también se le facilitaron suministros militares para las escenas de guerra, desde caballos, armas y hasta soldados de verdad. Incluso se utilizaría un tren militar de verdad. El guión es de Fernando de Fuentes y de Javier Villaurrutia y está basado en la novela de Rafael F. Muñoz, periodista y escritor chihuahuense que centraría gran parte de su producción literaria en la figura de Pancho Villa. La película aborda a la figura de Pancho Villa sin mucho romanticismo, más bien la desvirtúa, y aunque sí apoya la esencia del macho mexicano, que será la tónica de los próximos 30 años de cine en México, el Centauro del Norte no queda retratado en la luz más halagüeña. Curiosamente, el gobierno no censuraría esta versión desangelada de la revolución, la utilizaría como una herramienta que le permitiera hacer promoción de sus políticas sociales modernas, pero sí que censuró el final original de la película, mismo que no saldría a la luz sino hasta 1982 y en el que la general, perdón, otra vez me hice bolas, en la que el general Pancho Villa asesina sin piedad a la mujer y a la niña del personaje principal, Tiburcio, y deja la película en un tono muchísimo más sombrío. No les termino de contar el final por si tienen interés, está disponible en YouTube. Es el final alternativo. Esta escena eliminada tiene muchísimo valor histórico, sin embargo, el final que quedó en la versión de cines resulta mucho más satisfactorio y deja también más clara la tesis del director, es decir, el desencanto por las promesas fallidas de la revolución. Un grupo de personas que entra convencido de dar la vida y la sangre y el alma por una revolución, que creen que están peleando del lado de la justicia y que elevan a un personaje a un nivel suprahumano, más allá del bien y el mal, más allá de toda moral, y como es natural, este ser de carne y hueso se estampa, es una estatua, una figura de piedra que se desbarata, porque pues ningún ser humano es perfecto y todos tenemos miedos, todos tenemos ambiciones.
Entonces, representando a los ideales de la revolución, Villa nos demuestra que en el fondo todos los líderes de la revolución pues terminaron decepcionándonos porque no cumplieron las promesas. Esto un poco se asocia con Lázaro Cárdenas porque es el presidente que rompe con el maximato, que rompe con el jefe máximo de la revolución, Plutarco Elías Calles, y que plantea la reconstrucción de México, de un nuevo México, no tan revolucionario como institucional. Pero bueno, el reparto de la película también es digno de destacar. Antonio R. Frausto, que en ese entonces gozaba de gran popularidad, yo lo admiro mucho, aunque la mayor parte de su filmografía ya la hizo como un actor de cuadro. Yo destaco, por supuesto, ahí está El Detalle, donde comparte micrófonos y cámaras con Cantinflas, en la que es para mí su mejor película. Y bueno, pues es un actorazo. También participan juntos en Así es mi tierra, que además es una película de Cantinflas que también está orientada en la Revolución Mexicana. Y por supuesto, Antonio Refrausto sale en El compadre Mendoza, es justamente un general zapatista y es uno de los actores principales. O sea que ya era un actor ya querido por el director Fernando de Fuentes. Tenemos, bueno, él encarna a Tiburcio Maya, el jefe, el líder moral de los Leones de San Pablo. En el papel de Pancho Villa tenemos al maravilloso Domingo Soler, en un papel histórico que solo se ve opacado por el de Pedro Armendáriz, que pues yo creo que sobre todo sobrevivió por la parodia de los polivoces, pero que pues, también es icónico, sería estúpido no reconocerlo. Raúl de Anda, que encarna a Máximo Perea, otro de los leones. Ramón Vallarino, que es Miguel Ángel de Toro Becerrillo. Tenemos a Carlos López Chaflán, que es Rodrigo Perea. A Rafael Muñoz, que es el autor de la novela y que la hace de Martín Espinosa. Y Manuel Tamés, que interpreta a Melitón Botello. Y una playa además de artistas, pero pues me va a tomar todo el programa mencionarlos, así que pues me voy a quedar así. La fotografía de la película está a cargo de Jack Draper, que está acreditado como L.A. Draper. Es un cinematógrafo de origen estadounidense que tiene créditos desde 1925, pero que hasta 1935 tendría su primer película mexicana, que es Janitzio, de Carlos Navarro, y estelarizada por Emilio el Indio Fernández. Seguiría trabajando en varias decenas de películas hasta 1962. Dato curioso, en esta película su asistente de cámara sería el celebérrimo fotógrafo mexicano, alumno del mismísimo Sergei Eisenstein, Gabriel Figueroa. La música es de Silvestre Revueltas, cuyas composiciones han resonado en muchas películas. Yo destaco Redes de Fred Zinnemann en 1936, cuya banda sonora legendaria hizo historia. Maravillosa banda sonora, una pieza compuesta por Revueltas Sensemaya, puede escucharse en la película Sin City de 2005 del director de ascendencia mexicana Robert Rodríguez. Y también hace un pequeño cameo en la película. Busquen a un pianista que pone un letrero en el que dice algo así como favor de no matar o de no dispararle al pianista. Ese es Silvestre Revueltas en un cameo histórico. Pues bien, esta es una película que yo aprecio y que me movió mucho las entrañas, que me atrae mucho, es una de mis películas mexicanas favoritas. Por supuesto que siempre Luis Buñuel será mi director preferido y predilecto, pero Fernando de Fuentes es un segundo lugar muy cercano y muy digno. Le voy a compartir ahora el micrófono a mi hermanito del alma, a mi compadre No Mendoza. Bueno, no es mi compadre porque no me bautizó a nadie, pero es mi compadre de así, de WhatsApp. Fernando C.
Fink. La C es de compadre Fink. No, qué mal chiste. Bueno, no lo voy a editar para que vean que tengo el honor de sostener mis chistes malos. Adelante, Fernando, es tuyo el micrófono. Hola Paquito, hola amigos que nos escuchan. Yo hoy en día celebro que estemos hablando de esta película porque pues es de las primeras películas mexicanas de antaño, por decirlo de algún modo, que yo vi en mis años universitarios. Yo creo que tú y yo descubrimos esta película más o menos de una, no estoy seguro en qué año la viste tú, me interesaría mucho saber el año exacto, pero yo la vi en 1998 cuando estaba estudiando la carrera de comunicación y mi profesor de lenguaje del cine, que era, así se llamaba la materia, pero más bien era como historia del cine, o bueno, sí, era una manera de aprender el lenguaje del cine a través de la historia del cine, que fue mi profesor Manuel de Alba, al cual aprecio y quiero muchísimo, con el cual tuve el honor de estar en su casa en Atlixco, en Atlixco, Puebla, hace apenas unos meses, rememorando esos tiempos en los que nos dio la clase del lenguaje del cine. Entonces, estamos hablando de una película que tiene un significado sentimental y emocional muy importante para mí. Pero bueno, ya después de esta introducción personal, pues sí quiero comentar acerca de la película en sí y del el significado que tiene para el cine mexicano. Es decir, hace rato Paquito y yo, antes de comenzar a grabar, estábamos hablando de la verdadera, de la importancia y la relevancia que tiene esta película en el cine mexicano y de la relevancia que tiene Fernando de Fuentes como autor. Y Paquito me decía, Fernando de Fuentes definió el rumbo que tendrían los géneros más populares de la época de oro del cine mexicano. Y estoy 100% de acuerdo con Paquito. La película del compadre Mendoza, que es la primera de la trilogía revolucionaria de Fernando de Fuentes, me dice Paquito que le fue mal en taquilla. Y eso para mí es una sorpresa porque me parece que es un peliculón que también vi en esta clase de lenguaje del cine con Manuel de Alba. El compadre Mendoza me parece una gran comedia revolucionaria. Es un verdadero peliculón. Y comentábamos, Paquito y yo, que allá en el Rancho Grande definió el rumbo, definió lo que sería la comedia ranchera en la época de oro del cine mexicano. Y comentábamos que Vámonos con Pancho Villa fue la película que definió el rumbo de lo que sería el género de la Revolución Mexicana. Y es interesantísimo también otra cosa que estábamos platicando Paquito y yo, que la película de Allá en el Rancho Grande fue realmente la que plantó la que cimentó a Fernando de Fuentes como un cineasta exitoso, como un cineasta que tendría una carrera de más de 20 años en el cine mexicano, porque el compadre Mendoza no fue un éxito de taquilla, porque Vámonos con Pancho Villa fue un total y absoluto fracaso de taquilla y que además fue estrenada en un solo cine y que solo estuvo una semana en cartelera, es decir, solo la estrenaron porque se estaba estrenando también allá en el Rancho Grande, que fue hecha posteriormente a Vámonos con Pancho Villa, pero se estrenaron en el mismo año. Y
Y entonces, pues yo quiero celebrar que estemos hablando de este clásico que fue rescatado en los años 70 y que, como nos dice Paquito, su final alternativo fue por fin sacado a la luz en 1982. Yo en lo personal, yo vi esta película en la universidad y no la había vuelto a ver hasta apenas ayer en la tarde, que me aboqué a revisitarla para la grabación de este capítulo. Y por supuesto que no había yo visto el final alternativo del cual comentaré un poquito más adelante, pero pues de entrada pues yo quisiera decir que coincido al 100% contigo, Paquito, en cuanto a lo relevante que es la película, lo relevante que son las interpretaciones de Antonio R. Frausto, de Domingo Soler, de Manuel Temés, de Ramón Vallarino, es decir, lo icónicas que son las interpretaciones de estos personajes que se unen a la revolución y cómo los vamos viendo morir uno tras uno, cosa que me recordó bastante a Apocalypse Now, este viaje en el río en el que vamos viendo morir a uno por uno de estos personajes, que también es una película que cuestiona una guerra que fue altamente controversial. También creo yo que le vi como este parecido a Apocalypse Now en cuanto al desencanto y en cuanto a cómo vamos viendo morir personaje tras personaje de maneras trágicas, de maneras patéticas, una manera en la que le va restando ese encanto, esa mitificación al personaje de Pancho Villa. Es, sin lugar a dudas, creo yo que el general Cárdenas, Lázaro Cárdenas, eh, le, le, le dio todo su apoyo a esta película, salvo por ese final alternativo que yo en lo personal, tú me sabrás decir con mucho mayor, me parece que que nos compartiste que fue censurado. Yo no estaba seguro, yo no estaba seguro si Fernando de Fuentes lo había decidido o si había sido censurada. Yo en lo personal no tenía eso claro, pero pues el presidente Lázaro Cárdenas, pues como tú lo dices, fue el que llegó a romper con el maximato, fue el que llegó a romper totalmente con pues la situación que se estaba viviendo en el país con Plutarco Elías Calles. Y creo yo que esta película, al cuestionar a los héroes de la revolución, en específico a Pancho Villa, pero coincido con lo que tú dices, básicamente la película nos trata de transmitir y lo logra de manera impecable un desencanto en general con la revolución mexicana. Y finalmente, como dices, con este partido revolucionario institucional que resultó ser mucho más institucional que revolucionario. Entonces, creo yo que la película es una gran fortuna que el gobierno la haya apoyado porque Fernando de Fuentes nos transmite su mensaje de manera impecable. Y al fin, este final tan patético en el que don Tiburcio regresa a su pueblo derrotado, desencantado. A mí en lo personal, a mí me gusta que la película termine ahí. Yo en lo personal, ayer vi por primera vez el final alternativo, ese final que le quitaron, y me parece que es un final un tanto desafortunado porque lo siento como un sueño. Me parece exagerado que Pancho Villa vaya a buscar a don Tiburcio, a pedirle que se reincorpore a la división del norte y que mate a su esposa y a su hija,
y que se venga toda esta situación en la que Pancho Villa dice, no, a mí nadie me puede matar, yo soy Pancho Villa. Híjole, casi siento como si fuera un sueño, casi siento como si después de eso viéramos a Don Tiburcio despertar de una pesadilla, es decir, lo siento demasiado volado, demasiado exagerado, entonces celebro que la película originalmente termine como termina porque estoy de acuerdo contigo, o más bien pienso que transmite lo que tú nos compartes, Paquito, este mensaje de desencanto con los héroes de la revolución. Pero bueno, hasta aquí dejo mi primera participación y te devuelvo el micrófono. Muchas gracias, Fernando, muchísimas gracias. Pues sí, este, efectivamente es un documento histórico. ¿En qué año? Pues si yo tenía 14 o 15 años, yo soy del 78, 88, 89, 90, como del 94, 95 por ahí. 94 o 95 más o menos tiene que haber sido porque, bueno, no, porque en el 94 ya estaba yo en la prepa y según yo esto es en secundaria. Debe haber sido entonces más bien el 91 o 92. Yo creo que así. Bueno, pues como ya mencioné muchísimos datos técnicos e históricos de la película, pues voy a clavarme un poquito con la historia. Y bueno, pues es que la manera en la que van hilvanando las muertes de los leones tiene mucho sentido en función de la tesis del desencanto, porque cada vez se van muriendo de maneras más, este, pues de maneras un poco más patéticas. Por ejemplo, eh, hay uno que muere secuestrando una ametralladora del Ejército Federal. Se avienta a caballo, no pueden avanzar porque esa ametralladora los tiene sitiados, entonces él se avienta con el caballo, le pegan todas las balas, pero él captura la ametralladora, regresa y todavía alcanza a cuadrarse, a entregar la ametralladora, a cuadrarse. Finalmente se desploma encima de la ametralladora y pues Pancho Villa le da una palmada en el hombro y pues el primer muerto es una muerte como muy heroica. El segundo y el tercero, pues mueren durante el ataque le atacan una fortaleza en Torreón. Entonces le están tirando granadas, están tratando de rescatar a sus amigos, a sus compañeros leones que fueron capturados por el enemigo y en esa pues se muere. Y ya no es, o sea, sigue siendo un sacrificio por sus amigos, siempre va a ser heroico, pero ya no es tanto, ya no es no es tan romántica su muerte. Romántica me refiero al romanticismo, no al romance. Pues después a los que restan los nombran Dorados de Villa. Incluso recuerdo que hay un momento en el que le dicen a Tiburcio, ni modo, te tocaron dos, porque pues como se murió un león, le tocaron dos pines de oro. Y entonces los leones van a celebrar a una cantina y como había 10 hombres sentados en la cantina y entraron los tres leones, pues quedaron 13 hombres alrededor de la mesa. Entonces, como es de mala suerte, todos deciden hacer una especie de juego de ruleta rusa. Tiran una pistola cargada, la tiran al aire y se supone que el más cobarde será muerto por el balazo porque la bala va a seguir al más cobarde. Cuando tiran la pistola, pues uno de los leones, creo que es Melitón, pero no me acuerdo muy bien, el gordito, pues recibe el balazo y además dice él, pues es injusto porque yo tengo más superficie. Pero entonces dice, como se está muriendo, él dice, yo no soy cobarde. Y ahora van a ver cómo muere un león de San Pablo. Entonces agarra la pistola y se suicida por no morir como cobarde. Entonces todos los demás, pues se entristecen, se deprimen por esta muerte. Ya no es una muerte heroica, sigue siendo grandilocuente, pero ya es una muerte patética.
Y pues solo queda, perdón señores, es que se me cayó el micrófono. Bueno, pues ya nomás quedan dos leones y creo, me parece, si me falla la memoria y me corrigen en los comentarios, por favor, me parece que el que queda es el becerrillo, que es el más chamaco de los leones, y por supuesto Tiburcio, que es el principal. Y nada, pues que ya están preparándose para ir a la batalla y resulta que el becerrillo se empieza a poner enfermo y cuando Villa lo ve, le da miedo y no se le acerca porque tiene miedo de que esté enfermo de viruela. Entonces le ordena a Tiburcio que le prenda fuego vivo para que ya nadie más se pueda contagiar de viruela. Y Tiburcio, a regañadientes, completamente decepcionado de Pancho Villa, lo obedece, pero antes de prenderle fuego, lo mata, le pega un balazo para que no sufra, porque él sigue las órdenes, pero es un ser humano y lo abraza y le prende fuego al cadáver. Pero ahora Villa, pues cuando Tiburcio le informa que ya cumplió con su cometido, pues Villa le dice, para ti ya la guerra terminó, ya aquí ya no tienes, ya no eres bienvenido en la bola, porque tiene miedo de que esté contagiado también de viruela. Entonces, Tiburcio, ya completamente decepcionado, es el único león que regresa a San Pablo, regresa desolado, desilusionado, derrotado, humillado, decepcionado. Y es aquí donde digo yo que la tesis de esta película es que la revolución empezó en un estallido de ilusión, una fuerza que parecía originarse en el pueblo, que parecía buscar resarcir a los más necesitados de justicia, que parecía ser liderada por hombres con valor, con entereza, con espíritu humano, y que al final resultó ser una batalla de ambiciones, una colección de personajes que aun cuando sí tienen muchas cosas que les debemos y que debemos reconocer, por ejemplo, la Constitución de 1917, aunque ya no nos queda ni una caricatura de esa gran Constitución, pero a ellos les debemos la pacificación del país y a ellos les debemos el México moderno, del mismo modo que al tirano Porfirio Díaz, pues también le debemos la modernidad de México. Entonces, aún reconociendo todo eso bueno que les debemos, siguen siendo seres humanos fallidos que se vendieron al pueblo como figuras deicas, como mitos que caminan la tierra y desgraciadamente México ha cambiado poco. México sigue estando lleno de gente de buen corazón que le cree a estos caudillos. Y bueno, pues esta película es una lección tan valiosa en 1936 como es valiosa en 2024, casi 100 años después. Debo reconocer el talento de Fernando de Fuentes para retratar de esta manera un momento eh, clave para la nación mexicana, un momento que definió los siguientes 150 años casi de México independiente. No, 150, no, pues estamos en los mismos, son 114, 114 años del nuevo México independiente. Y pues no, sí, 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 siento que, a ver, si es 2000, 2010, 20, sí, 14, 114, pero re malo para los números, ustedes me van a saber perdonar. Y bueno, pues yo espero que no los agobie hablando tan apasionadamente de esta película. Insisto, es de mis películas favoritas y los urjo a ver la trilogía completa, El Prisionero 3, El Compadre Mendoza y Vámonos con Pancho Villa. El Compadre Mendoza es un poco menos moderna, aunque no hay muchos años de distancia, pero es una película más cercana al cine mudo. Si ustedes se asoman al capítulo que hicimos sobre el fantasma del convento, pues ahí les hablamos de esto, de que todavía tienen muchos rezagos de la cinematografía del cine mudo, pero, pero sigue siendo
peliculón, un guión increíble. Quizá la podamos elegir en capítulos posteriores y tener aquí también el compadre Mendoza, pero por lo pronto no. Vamos a quedarnos aquí en Vámonos con Pancho Villa. Quiero mandarle un saludo muy especial a mi papá, porque a él le debo el amor por el cine mexicano, una enciclopedia viviente de cine mexicano que espero un día nos sorprenda a todos escribiendo un libro de ensayos con todo lo que sabe sobre ese, nuestro cine nacional de la época de oro, anterior a la época de oro y posterior a la época de oro. Te devuelvo el micrófono para tus últimos comentarios, Fernando. Muchas gracias, Paquito. Yo quisiera, pues, subrayar lo que mencionas de la progresión patética en cuanto a las muertes y cómo la penúltima muerte es esa esta juego, un supuesto juego como de ruleta rusa, pero que, pues, o sea, de que le va a tocar al más cobarde y le pega un tiro en la panza. O sea, realmente es patético. Y se suicida diciendo, ahora verán cómo muere un león de San Pablo. O sea, suena heroico, pero es triste, no es heroico. Y mucho menos es heroica la muerte del becerrillo, que como bien nos la narras, esta muerte que Pancho Villa le ordena a Tiburcio quemarlo vivo porque tiene la viruela, y pues por lo menos le da esa clemencia de matarlo antes de quemarlo, ¿no? Y su amigo, y después el hecho de que le digan, no, pues tú también creo que tienes la viruela, ya vete, ¿no? Ya regrésate, ya no eres parte de la revolución. Es patético, me parece que es la muerte del protagonista, aunque no muere, don Tiburcio, pues de alguna manera como moral lo vemos morir con este patetismo. Y bueno, por último, quisiera yo también subrayar lo que nos mencionas de la fotografía de Gabriel Figueroa, o más bien, perdón, de la participación de Gabriel Figueroa como operador de cámara para este director de fotografía, L.A. Draper, y que, como bien nos mencionas, Gabriel Figueroa fue alumno de Sergei Eisenstein. Y yo quisiera mencionar que en Vámonos con Pancho Villa hay varias secuencias en donde yo ya siento la influencia de Sergei Eisenstein, aunque Gabriel Figueroa todavía no era el fotógrafo. Yo ya hay encuadres que me recuerdan mucho a esta película que vino a hacer Eisenstein a México, que se llamó Que Viva México, que nunca la pudo terminar, pero yo ya desde Vámonos con Pancho Villa empiezo a sentir esa influencia, la cual sería evidente y que ya lo hemos mencionado bastante en este podcast, sería evidente en Los Olvidados, sería evidente en Ánimas Trujano, que creo yo que Gabriel Figueroa heredó y llevó como a unos extremos de belleza que realmente excelsa la influencia de este director que murió tan joven, este director soviético, Sergei Eisenstein. Y pues también subrayar la participación de Silvestre Revueltas, que participó en otras producciones de cine mexicano también haciendo la música, que después tuvo problemas de alcoholismo que incluso lo llevaron hasta el hospital psiquiátrico. O sea, un personajazo, Silvestre Revueltas, y que, como tú bien nos mencionas, lo rescató Robert Rodríguez en la película de Sin City. Entonces creo que Vámonos con Pancho Villa es una obra que conjunta varios talentos que después tendrían pues una relevancia tremenda
cine mexicano, ¿no? Incluso el elenco, como bien nos lo mencionas. Y pues por último, nada más quisiera yo subrayar o mencionar y rescatar este comentario que nos haces del cameo de Silvestre Revueltas como el pianista y esta broma de favor de no dispararle al pianista, que nos hace ver que ya desde entonces era un cliché del género western, ¿no? Que después se vino a meter el cine de la Revolución Mexicana, esto de pues de que al bartender y al pianista no se les mata, ¿no? Y sí, y también quisiera yo rescatar lo que nos dices de cómo, vamos, perdón, el compadre Mendoza y el fantasma del convento todavía tenían muchísimo del cine mudo, que ya son películas sonoras, pero que tenían mucho del cine mudo y cómo ya vámonos con Pancho Villa se siente mucho más cinematográfica, pero al mismo tiempo sonora. Es decir, es una película muy visual, con un lenguaje visual muy rico, pero ya se nota que mucha de la narrativa de la película está en función de dónde está el micrófono, de dónde están los actores en relación al micrófono. Creo que ya se comienza a notar esto que va a definir al cine sonoro, que la cámara comienza a atarse un poquito más a los actores, aunque esto al mismo tiempo hay escenas como las escenas perdón, de batalla que todavía siento que recuerdan mucho al cine mudo, las secuencias de batalla de Vámonos con Pancho Villa. Entonces creo que es como un momento súper emblemático y ilustrativo, más bien sería la palabra ilustrativo, de esta transición entre el cine mudo y el cine sonoro, que Fernando de Fuentes, sin lugar a dudas, creo que es el director más importante en esta transición y que, como tú bien me dijiste, es el cineasta que definió el rumbo del cine de oro, de la época de oro del cine mexicano. Y con esto me despido. Muchas gracias, Paquito. No, pues gracias a ti, Fernando. Yo quiero terminar este programa mandándole un saludo a los sospechosos comunes de siempre, a Fernando Rivero, a Abraham González Palazuelos, a Omar López, a Briseidi Torres, por supuesto, a nuestra productora ejecutiva, a Carolina González, que es pues mi esposa, y ella es la que se encarga de darme este tiempo extra, este tiempo que necesito para grabar, para editar, para escribir. Es mi cómplice, la que me acompaña al cine, la que me acompaña a ver las películas, y pues que sin ella sería imposible hacer este podcast. También le quiero dedicar este programa a mi bebecito, que ya es todo un muchacho, ya es un niño grande, y ya pues ya juega más pesado, y ya empieza a decir sus primeras palabras, y yo quiero, como siempre, dedicarle este programa para que quede como testamento del amor que su padre le tiene, y pues algún día los escuchará y sabrá lo mucho que significaba para su padre el chamaquito, este niño, Mario. Y sé que habrán muchas personas que se me olvidan. Yo tengo la muy mala costumbre de no tomar nota de a quién tengo que mandar saludos. Es una irresponsabilidad de mi parte, pero ya tengo casi 200 episodios así y se me olvida siempre, así que ustedes sabrán disculpar. Y bueno, pues aprovechamos este momento para avisarles que estamos ya muy cerca del episodio 200. Además, estamos muy cerca de lograr nuestra meta más ambiciosa, que es cumplir 52 episodios al año. Estamos en el episodio 43, que está grabándose en octubre, pero que está
planeado para estrenarse el 21 de noviembre. Así que ya nos quedan menos fechas, pero también ya estamos cada vez más cerca del episodio 52. No me resta más que decir, hasta la próxima. Esta es la quinta temporada de Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube, en Spotify y ahora también en Instagram. ¡Hasta la próxima!